Cuenta. Okay. Cuenta, presidente, la indicación que el subsecretario está haciendo la introducción fue recibida hoy día de parte del Ejecutivo, que reemplaza, como dice él, algunas de las propuestas anteriores. Nada más. Señor subsecretario, tiene la palabra. Estamos en la página 14. 14, el comparado, indicación al artículo primero. Sí, sí, para agregar los siguientes números 2 y 3. Artículo segundo, disculpe. Sí. Presidente, básicamente esta indicación, como le señalaba, tiene un doble propósito. En primer lugar, establecer que la AFC, la Administradora de Fondos de Cesantía, debe consultar a la Suceso, a la Superintendencia de Seguridad Social, si alguno de los trabajadores respecto de los que se pidió el beneficio se encuentra actualmente percibiendo el subsidio de incapacidad laboral. Esto lo que busca, presidente, y por su intermedio los miembros de la comisión, es evitar que se tenga el doble beneficio, es decir, por una parte la Ley de Protección del Empleo y por otro lado el pago de la licencia médica. Y asimismo, esta indicación también establece que la AFC deberá informar a la Suceso los trabajadores que hayan percibido beneficios para que dicho servicio entregue esta información a los organismos administradores de la Ley 16.744, es decir, las mutualidades o el ISL. Esto para evitar que se entreguen indebidamente cobertura a accidente del trabajo. O sea, hay algo que detectamos durante este periodo, es que las mutualidades no tenían cómo saber cuando un trabajador estaba con relación laboral suspendida. Y por tanto podría haber ocurrido que un trabajador estuviera percibiendo un beneficio por la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, no obstante estar con relación laboral suspendida. Lo que pretende esta indicación es establecer un mecanismo para que las mutualidades tengan acceso a esta información, mecanismo que va a correr de cargo de la Suceso para que evidentemente se prohíban estos dobles pagos. Si podemos leer. Sí, aquí quiero recordar que al final del artículo segundo están los criterios para evitar abusos. Ese es el objeto de lo que era el penúltimo, lo que era el último párrafo, que no tuviera con licencia médica. Así es. Otro pago, y esto está complementando aquello. Así es, presidente. Y después. Presidente, ahí me queda claro y además explícito el párrafo respecto del uso de la licencia, el subsidio, ¿no es cierto?, incapacidad laboral, al minuto de hacer uso del beneficio, pero que me gustaría que quedara súper claro para la discusión qué pasa entre medio. O sea, puede darse el caso, una comuna que entra en cuarentena por 15 días, después se libera, la persona se enferma en la semana 3, en la tercera semana, cuando estaba liberada, cuando estaba con cuarentena y está suspendido, queda se enferma positivo, ¿no es cierto? Tiene los 15 días, después vuelve. Entonces, ¿cómo funciona cuando le toca entre medio de suspensión? No sé si me explico bien en cuál es la situación. Es muy claro cuando, iniciando, tú estás con licencia. Entiendo también que en eso lo que sucede con mujeres que puedan estar embarazadas es que le corresponde en el momento que le corresponde. O sea, sobre eso no hay ninguna duda. Además tiene fuero, el cálculo no se modifica, pero en los otros casos sí. ¿Y qué pasa además también con el cálculo del monto de la licencia? A ver, lo que ocurría era que la ley, que ya está aprobada, establecía que la suspensión se interrumpía cuando había licencia médica. Por lo tanto, si yo había acordado una suspensión, ya sea por acto de autoridad o por pacto entre las partes, que iba a durar un mes, y yo dentro de ese mes me recibí una licencia médica, no importa por cuál concepto, ¿no es cierto?, se me tenía que interrumpir el pago del subsidio y yo pasaba a recibir la licencia médica. Esto acá lo que viene a mejorar es a que la FC pueda tener efectivamente esa información, porque si no uno está un poco a ciega a que el trabajador devolviera o que el empleador informara, y al tener la posibilidad de hacer los cruces, entonces la FC puede suspender el pago entendiendo que está recibiendo los subsidios por incapacidad laboral. Entonces esto es solamente para poder hacer 100% operativa esa norma de que establece que no puedo estar percibiendo dos subsidios de distinta naturaleza al mismo tiempo. Y la única forma de hacerlo es que yo pueda tener la posibilidad que la FC consulte con la Suceso y que
se le informe a la ley, a los organismos de la Ley de Accidente del Trabajo para que ellas entonces no realicen estos pagos. Es netamente administrativa. Si les parece, podríamos aprobar la indicación número 1. Si les parece a todos los colegas, ¿sería unánime? Por unanimidad, ya. Aprobado. Respecto al artículo 3, vamos. Señora secretaria, para leer el texto y después le ofrecemos la palabra al subsecretario. Sí. La indicación empieza en la página 16, en que el presidente de la República propone modificar el artículo 3 y hay que ir a la página 18, donde propone sustituir en el inciso 3 la frase que está subrayada, que está abajo, en la primera columna, las que se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación establecida en el presente título, por la siguiente: las que se calcularán sobre el 100% de las prestaciones establecidas en este título para las cotizaciones de pensión a que se refiere en el inciso primero del artículo 17, inciso tercero del artículo 29 y el artículo 59 del Decreto Ley 3500, y sobre la última remuneración mensual percibida para el resto de las cotizaciones de seguridad social y salud. Esa es la primera modificación al artículo 3. ¿Se ofrece la palabra? Sí, según entiendo, lo que están es volviendo a una de las hipótesis que conversamos ayer, que sea 100% la cotización de previsión sobre lo percibido por el seguro de desempleo y sea 100% sobre la última remuneración para todo lo que es seguridad social y salud, para ambas, ¿no? Sí. Ley Sana, Salud y AFC. Las mutuales no. No, eso sigue siendo fuera. Y por consiguiente, claro, yo considero que esta es como una posición intermedia entre lo que había sugerido el Senado en su primer trámite, que era el del 50%, que yo entiendo que era sobre la última remuneración, y esta que la lleva al 100%, pero ya no es sobre la última remuneración, sino que al final, estoy pensando en la pyme, no va a tener el costo tan alto de tener que pagar el 100% de la cotización respecto al sueldo que percibía el trabajador último, sino que lo va a tener que pagar sobre lo percibido. Y lo percibido ya sabemos que es 70%, por ejemplo, de una remuneración de 350, o sea, de 500, perdón, que es un salario bastante promedio, es pagar 35.000 pesos. O sea, es el 10% del 70% del sueldo si fuera 500.000 pesos, respecto a que si se hubiera aplicado la norma anterior tendría que pagar 50.000 pesos mensuales. O sea, en el fondo le está bajando un 32% el pago de la cotización respecto a que si fuera el 100% sobre la última remuneración. Ayuda en parte y creo que desde mi punto de vista establece un buen equilibrio que ayuda a las pymes, sobre todo estoy pensando en las más chicas, pero que también no desprotege al trabajador en cuanto a sus cotizaciones, que yo creo que es un valor que siempre es importante resguardar. Gracias, presidente. ¿Se ofrece la palabra? Gael. Disculpe. Presidente, el día de ayer también estuvimos explorando, al menos en la conversación, la posibilidad de aplazar, ¿cierto?, en tiempo. ¿Eso también está incorporado? Ya, ok. Entonces, a los 24 meses. Presidente, solo si me permite, con micrófono, se incorpora una indicación más adelante que establece, obviamente, como se está aumentando la cotización respecto de la indicación original de ayer del Ejecutivo, también tomando lo que esta comisión planteó ayer, se está ampliando el plazo a 24 meses para enterar. También, pero hay una salvedad. La ley original, o sea, la ley vigente, la ley 21.227, del tenor literal, hoy día establece que ese pago se tiene que hacer una vez transcurrido los 12 meses. Y por tanto, a partir de ese momento se puede enterar.
una vez transcurrida la vigencia de la ley, hay 12 meses. El cambio que estamos proponiendo, además de aumentar el plazo, es que el pago se pueda hacer desde ahora hasta 24 meses, lo cual también ayuda a que ayuda a que si un empleador puede cotizar y no solo declarar, sino que pagar con anterioridad, también lo haga y no dilata innecesariamente el pago hasta terminar la vigencia de la ley. Pregúntanos para contestar. Presidente. Por favor, disculpe. Gracias. No, solo preguntarle a la ministra, por su intermedio, ¿cuánto de las pequeñas y microempresas, cuánto el promedio de rentas que se cancelan, una media, para que sepamos cuánto es de lo que estamos hablando acá? El ingreso promedio en Chile cotizado es aproximadamente 800.000 pesos, eso es de toda la masa salarial, pero tenemos ingresos promedio en nuestro país, tanto formales como informales, que bordean en promedio los 400.000 pesos. Entonces uno podría entender que si estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, ese promedio va a estar más cercano a los 400 que a los 800.000, independiente que estamos hablando de, en estos casos, empresas que están cotizando. Son ingresos imponibles. El esfuerzo aquí de pago de las cotizaciones va a ser proporcional al sueldo que tenía la persona. Así es. Porque esto va a operar 2 meses, 3 meses, entonces... Además transitorio, sí. Vamos a la segunda parte de la indicación, porque hay la letra B. Sí, respecto de reemplazar el inciso final, pero, presidente, hay una indicación que presentó el diputado Saavedra, la diputada Yeomans y el diputado Silver, que proponen incorporar, a continuación del inciso tercero, un inciso cuarto nuevo. No. Le voy a pedir lo siguiente, todas las indicaciones ya las tiene la Secretaría, entonces que las distribuyan todas, que no sea de a poco, por favor. Allá. Claro, vendría después. Ellos proponen un inciso cuarto, antes del inciso final. Sí, pero pediría por razones metodológicas ver la letra B de la indicación que estamos viendo del Ejecutivo. Del Ejecutivo, ya. Y después veremos la otra indicación. Muy bien. Entiendo que no es sobre otra materia. Muy bien. Presidente, la indicación del Ejecutivo, que continúa, está en la página 20 del comparado, y propone reemplazar en el inciso final del artículo 3º la frase «aquellos empleadores que hayan sido excluidos» por los trabajadores que presten los servicios necesarios e indispensables para la continuidad de aquellas actividades que hayan sido excluidas. Entonces quedaría, con todo, los trabajadores que presten los servicios necesarios e indispensables para la continuidad de aquellas actividades que hayan sido excluidas de los efectos del acto de declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero, y ahí continúa. Yo quiero sobre esto plantearle al Ejecutivo que nos dediquemos a profundizar un poco más. Tenemos una situación en el sector de transporte que se ha desfondado la actividad del transporte interprovincial, son unos 800 choferes o más, probablemente muchos más. Están trabajando solo el 10%. Entonces tenemos una situación, es una actividad entre comillas esencial o necesaria, pero que no puede desarrollarse porque no hay pasajeros, no es porque no quieran. Que es distinto a otras situaciones que queremos evitar el abuso, que es la situación de supermercados, pongamos, y donde ahí uno puede generar un debate, pero creo que tenemos una dificultad. Yo no sé cómo se resuelve, porque si uno lo hace por cada caso, por la casuística, puede ser complejo. La posibilidad es que la empresa tenga que elevar una solicitud o que el Ejecutivo asuma la responsabilidad aquí, si se le hace responsable al subsecretario, por ejemplo, que tenga que pronunciarse, habría responsabilidad política frente a un abuso.
pero a mí no se me ocurre otro mecanismo, disculpe subsecretario, pero quiero, porque es evidente que en transporte interprovincial se deberían poder suspender, por lo menos parcialmente, a algunos de sus trabajadores, y si es que hay acuerdo con los trabajadores, y otros no, pero lo dejo planteado porque creo que esta indicación es insuficiente. Este inciso ha causado harto dificultad, por eso la Cámara de Diputados lo rechazó originalmente. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Yo creo que hay bastante consenso en que hoy día nos vamos a encontrar con hipótesis de empresas que deben seguir operando por mandato de la ley, pero que requieren tener la alternativa de suspender respecto de algunos trabajadores que hoy día no cumplen labores esenciales, porque de lo contrario la alternativa para ellos es desvincular. Nos hemos encontrado con eso. Usted plantea un ejemplo concreto, que es el ejemplo, y nosotros hemos recibido también cartas de las distintas agrupaciones, por ejemplo, del transporte interurbano. Pero no es exclusivo a ellos este problema. Lo comentábamos previo al inicio de la sesión con algunos de los parlamentarios, la situación de las empresas distribuidoras de combustible, que también se encuentran en esta hipótesis, y entiendo que incluso enviaron también comunicaciones a los parlamentarios de la Comisión Mixta. Nos encontramos, por ejemplo, contaba casos de agencias de aduanas. Agencias de aduanas tienen la obligación de funcionar, y hablaba el otro día con un par de agencias de aduanas que han tenido que desvincular trabajadores de funciones no esenciales. Entonces, entendiendo eso, ¿cómo logramos poner en la ley para que no haya la discrepancia que existe hoy día? Porque hoy día el inciso final del artículo 3º es un inciso que es objeto de discusión respecto de la posibilidad o no de suspender, que no obstante que hayan empresas que tengan que seguir operando por mandato de la ley y que nos interesa que no paralicen, porque ese es el principio fundamental, demos la opción para que respecto de algunos trabajadores que a lo mejor que no cumplen funciones esenciales, y ahí tenemos que ver cómo lo definimos, sí puedan aplicar respecto de ello la suspensión, porque si no le damos la opción de suspender, lamentablemente a veces solo queda la opción de la desvinculación, y evidentemente es lo que no queremos. Entonces, ese es el consenso que tenemos que buscar. Nosotros creíamos que en la indicación que propone el Ejecutivo está resguardado en cierta manera, porque lo que prohíbe, presidente, es que los trabajadores que presten los servicios necesarios e indispensables para la continuidad de aquellas actividades no puedan suspender. Por tanto, al decir, los trabajadores que presten estos servicios no pueden suspender, a contrario censu, aquellos que no presten estos servicios esenciales sí podrán hacerlo. Y obviamente va a ser producto, y la discusión de si se cumplió o no se cumplió con la norma será objeto de la fiscalización de la autoridad administrativa o de los tribunales en su caso. Y la empresa va a tener que acreditar, en su caso, que esa actividad era o no era esencial al giro del negocio. A ver, claro, porque ellos deben seguir funcionando, pero si no tienen la capacidad, por ejemplo, para entregarle trabajo a la totalidad de los choferes que tenían antes, podrían suspender a aquellos que no son en ese momento indispensables. O el personal que no son choferes. O el personal que no son choferes. Sí, pero propondría lo siguiente el Ejecutivo. Primero, los trabajadores no son los que prestan los servicios necesarios e indispensables. Lo primero hay que identificar las empresas que están excluidas. Ustedes eliminan esa parte. Entonces, primero hay que identificar en las empresas que están excluidas del orden de la posibilidad del acto de declaración de autoridad. En aquellos casos, aquellos trabajadores que son indispensables para mantener la actividad según lo dictado por la autoridad, no podrán. Pero creo que hay que separar cómo se construye. Y yo no sé si aquí yo quiero plantear un criterio, porque algo que no debería, voy a poner en positivo, los supermercados tienen que seguir funcionando igual, están ganando harta plata, no le está yendo mal, no tienen por qué acogerse a ninguna suspensión, porque no tienen problema de venta alguna. Y no, la verdad, incluso hay un artículo que les permite flexibilizar. Entonces, en ese caso, es bien importante para evitar que se cuestione la legitimidad de la ley. Entonces, los supermercados no pueden entrar en esto. No pueden estar con la chiva de, mire, es que esta persona no es una actividad esencial. Es para que no estén abusando de situaciones.
Otra cosa es el transporte, que es evidente que no necesitan los 800, 1800 choferes, necesitan menos. ¿Cómo podemos establecer lenguaje para que se entienda lo que se busca? Lo quiero plantear porque cuando se usa este concepto, prestan los servicios necesarios e indispensables para la continuidad de aquellas actividades que hayan sido excluidas. Si yo soy un mal empleador, yo puedo comenzar a decir, mire, voy a echar a tales personas reponedores de tal cosa, o voy a cambiar a los, no sé. Y uno lo que quiere evitar es el abuso en esto. Entonces, no tengo ningún problema con el espíritu, con lo que están diciendo. Veamos si lo podemos redactar de mejor forma. Entiendo que habría acuerdo en la comisión en ese espíritu. Sí, podríamos trabajar en... Presidente, si le parece, vamos a trabajar en una redacción durante el transcurso de la comisión para poder revisarlo en un rato más. Hay una... Seguimos, secretaria. Había la indicación que habían presentado los diputados. Veamos. Sí, pero hay uno de los diputados que... Sí, que la presentaron recién. No, que recién... Sí, esa. Proponen incorporar en el artículo 3º, a continuación del inciso 3º, un inciso 4º nuevo que diría: adicionalmente, tratándose de empleadores que correspondan a una gran empresa, estos deberán pagar a cada trabajador la diferencia que resulte entre el total de su remuneración mensual y la suma que el trabajador reciba como prestación, de acuerdo al artículo 2º de la presente ley. Esa es la primera propuesta. Y después proponen incorporar en el inciso final, a continuación del punto final, la siguiente frase: tampoco podrán poner término a la relación laboral por aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo. ¿Ofrece la palabra a los autores? ¿Se ofrece la palabra a los autores? Sí, sí, gracias, presidente. Esta es una petición expresa justamente de trabajadores que están en las grandes empresas, y ellos consideran que en este tramo en donde las empresas grandes, justamente a partir de lo que la ministra planteaba hace un día atrás, en que ellos son los que han mantenido y no se han acogido en su mayoría a la ley, cuando lo hagan pudieran contribuir a que el ingreso se mantuviera en el 100%. Y además, en la letra B, la idea es que no se apliquen el temor la causal establecida por necesidad de la empresa en el artículo 161 del Código del Trabajo. Yo tengo que declarar inadmisible la letra A Sí. de la indicación porque fija remuneraciones. Incide en aquello, no tenemos facultad, por desgracia, de aquello. Y a la letra B, no sé, hay una cláusula establecida similar, no sé si es complementaria a lo que está establecido en el texto. Sí. Presidente, con respecto al segundo punto, lo que la ley permite hoy día es que lo que establece es que no se puede desvincular por caso fortuito o fuerza mayor, en el caso invocando la causal de la pandemia. Si nosotros ponemos una norma como esta, podríamos rigidizar absolutamente la ley y podríamos llevar a que muchas empresas no se acojan. Estamos hablando de empresas que están con problemas, o sea, que están sin ingresos, las que puedan pagar y voluntariamente nosotros hemos visto algunas empresas respecto de la A que lo quieren hacer y lo van a hacer. Pero estamos hablando de empresas que están viendo la forma de subsistir y por lo tanto cuando uno se encuentra y que tienen que cumplir requisitos, cuando uno se encuentra con una imposibilidad de desvincular a alguien por necesidades de la empresa, cuando la empresa realmente demuestra que está en una situación que es compleja, la verdad que rigidiza tanto la ley que podría dejar de ser una herramienta que nos permitiera evitar los despidos en este minuto. No lo vemos para nada como algo conveniente. Presidente. Secretario, no sé, don Francisco quería hacer una consulta.
subsecretario. No, solo como complemento, presidente. Solo como complemento, sin perjuicio que se haya declarado inadmisible, pero en el fondo ahí la relación está suspendida. No hay prestación de servicio, por lo tanto no corresponde pagar la remuneración, que es una de las obligaciones esenciales que se suspenden precisamente en el contrato de trabajo. Sí, inadmisible. No, presidente, si me permites, no, yo quiero comentar no la indicación que fue declarada inadmisible, sino que la segunda, la del artículo 161. Esto fue parte de lo que se discutió cuando tramitamos la ley y llegamos a la conclusión mayoritaria, tanto en la Comisión de Trabajo del Senado como en la Comisión de Trabajo de la Cámara, de que establecer una prohibición de despido por necesidad de la empresa, lo que estamos haciendo es que estamos llamando a las empresas que no puedan despedir y que tengan que mantener a sus trabajadores y no puedan suspender a quebrar. Y por tanto una situación mucho más dramática al no poder obviamente desvincular trabajadores, porque estamos obligando a esa empresa a decirle, ¿sabe qué? Usted no puede desvincular por necesidad de la empresa, que supone el pago de indemnización, etcétera, tiene que quedarse con el trabajador en una situación que a lo mejor no van a estar en condiciones de hacerlo. Y por lo tanto esto podemos hacer que muchas empresas caigan en insolvencia, que es precisamente lo que no queremos. Y por lo tanto yo, presidente, vuelvo a repetir los argumentos que se dieron en su momento cuando este tema se discutió en las dos comisiones, tanto en la Comisión del Trabajo del Senado, donde fue esto desechado de manera unánime, como en la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde una indicación similar se votó, y si no me equivoco, creo que tuvo 1 o 2 votos a favor y el resto de los parlamentarios mantuvieron la negativa porque entendieron esta lógica. Yo me permito, presidente, repetir ese argumento porque creo que puede ser perjudicial para el objetivo que estamos buscando. No, y además con repetición, así que está bien. Lo puedo compartir. Vamos a ponernos al lado de la... Yo entiendo que este tema está abordado en otra parte del texto también, donde lo que se establece es que el derecho del despido no se interrumpe por el estado de emergencia. Lo que se quiere hacer es evitar el despido, para eso es esta ley. Y por ende, no sé si los autores quieren insistir en este punto y lo sometemos a votación o lo retiran. ¿Sí? Presidente, yo puedo entender la situación de las empresas y de hecho ese es el motivo de este proyecto de ley, pero a lo mejor especificar que respecto a la y los trabajadores que van a estar sujetos en el fondo a esta modalidad para poder hacerse cargo de las remuneraciones, no estará bien establecer que no se pueda aplicar la causal de necesidad de la empresa respecto a ellos, porque en el fondo el empleador en ese caso no está obligado a pagarles las remuneraciones, es el seguro de cesantía, por lo tanto se aliviana la carga del empleador. Por lo menos respecto de ellos, presidente, yo creo que podría evaluarse, no sé si puede ser procedente por parte del gobierno. A ver, yo voy a transparentar una cosa. La situación de suspensión es una nueva creación jurídica. Eso es lo que estamos haciendo, la creación de una suspensión, que significa que existe precisamente porque se ha cambiado la relación laboral donde hay un contrato. Después de levantado el periodo de suspensión, la pregunta es, ¿puede el empleador despedir? O la pregunta es, si durante la suspensión puede despedir. Entiendo que lo que están proponiendo los diputados en la indicación es que durante la suspensión no puedan despedir. Ese es el alcance. Entonces, a mí no me... Si despiden, voy a poner lo contrario, si despiden, tienen que pagar la indemnización. Pero la indicación lo que indica es que es durante la suspensión que no puedan despedir. Y eso, la verdad, es una afirmación que nada afecta la buena fe, porque el empleador no tiene ninguna razón para despedir durante ese periodo. Si quiere despedir, lo hará después de la suspensión y ahí rigen las normas generales. Y en ese sentido yo no veo que causa ningún daño la indicación para lo que es el espíritu del proyecto aprobado en general y que está vigente, que establece el derecho al despido per se, no se altera ese derecho, que deberíamos algún día modificar la flexibilidad que hay, pero esa es otra discusión, y el derecho a indemnización que tiene el trabajador.
Y eso está más adelante. Subsecretario. Presidente, es que precisamente la ley aprobada establece algo que estamos cambiando o que se cambiaría con la indicación. La ley aprobada en el artículo 3º, en su inciso 3º, dice que las empresas que estén suspendidas producto de acto de autoridad o de acuerdo a las partes no podrán despedir a sus trabajadores y solo podrán poner término a la relación laboral por la aplicación de la causal establecida en el artículo 161. O sea, hoy día dice que por la única causal que procede el 161, y vuelvo a repetir, el objeto de aquello era no obligar a las empresas que durante un periodo tengan que incurrir, si están en condiciones de despedir, por la única causal que además da derecho a indemnización, que es la causal de necesidad de la empresa, bueno, y la causal de desahucio escrito del empleador, ¿cierto? A poder hacerlo pagando las indemnizaciones. Pero ya estamos limitando durante el periodo de suspensión las desvinculaciones. Limitar aún más a la causal de necesidad de la empresa puede producir el efecto perjudicial de que esas empresas tengan que caer en insolvencia, y que es lo que se discutió latamente en la comisión en su momento. Senadora Goich. Presidente, yo quiero ir sobre lo que usted planteó, porque creo que es distinto. Que es en el caso de aquellos trabajadores para los cuales se está haciendo uso de este beneficio, de la suspensión, que en esos trabajadores durante proceda la suspensión no se puede aplicar el despido. Eso es como lógico, ¿no? Eso entiendo que fue el caso que planteó el presidente, que es distinto a una interpretación más amplia, que es lo que se establece acá, que claro, no se puede aplicar casos fortuitos, señalamos, pero o sea, nadie puede impedir, y yo creo que eso es lógico, que una vez que vuelvan, terminado el periodo de suspensión, ¿no es cierto?, revisar las condiciones, no sé, probablemente hay empresas que no van a poder sostener, y de hecho hay una discusión sobre el cálculo de indemnización que me planteó el diputado Silver, eso es posterior, pero mientras están haciendo el uso del beneficio es como uno diría una suerte de fuero, ¿no? Está con el seguro de cesantía, ¿cómo se hace? Presidente, solo para entender, lo que hoy día la ley 21.227 prohíbe es que, o sea, lo que hoy día la ley señala es que durante el periodo de suspensión no se puede poner término a la relación laboral salvo por necesidad de la empresa. Lo que se está planteando es que durante ese periodo y solo respecto de aquellos trabajadores en los cuales haya operado la suspensión no se puede realizar el despido por necesidad de la empresa. ¿Eso es? Okay. Y parece todo razonable porque están usando el seguro de cesantía. Entonces no deberían despedirlo en ese marco. Presidente, si fuera ese el interés de la comisión, sugiero que revisemos el tenor de la indicación. O sea, creo que la indicación no queda claro y revisemos... Estamos en el concepto. ¿Podemos hacer un ajuste? Presidente, si le parece, como Ejecutivo vamos a revisar, incorporar esta indicación en el texto y les vamos a proponer a la Comisión una incorporación formal en el texto legal. ¿Habría acuerdo? Entonces, queda pendiente la redacción, pero se entiende que puede ser o eliminando la frase que está en la página 19 del comparado, en vez de y solo podrán poner término a la relación laboral, debería ponerse y no podrán durante la suspensión poner término a la relación laboral por la causal. Yo creo que ese sería el lugar más fácil. Sí, sí. Me parece en ese lugar, estoy diciendo. ¿Ya? Vamos a la tercera indicación. Presidente, disculpe, las indicaciones que hemos visto, no hemos votado algunas, ¿las vamos a votar al final? Hemos votado, pero es que va la indicación 3. Ah, ok. Es para poner los temas sobre la mesa y sobre el artículo que queríamos. Es que es una indicación, sí, en la página 20 y sigue en la página 21 y 22 la indicación del senador Letelier y de la senadora Muñoz para reemplazar el inciso 3º del artículo 3º por el siguiente. No obstante lo anterior, durante la vigencia de la suspensión producida por el acto o declaración de autoridad a que se refiere el inciso 1 del artículo 1, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador,
con excepción de las cotizaciones del Seguro Social de la Ley número 16.744. Con todo, respecto de la cotización obligatoria establecida en el artículo 17, la comisión destinada al financiamiento de la administradora que se señala en el inciso tercero del artículo 29 y la destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, todos del decreto ley 3.500, las micro y pequeñas empresas definidas de acuerdo a lo dispuesto en la ley número 20.416 solo estarán obligadas a pagar el 50% de estas cotizaciones, las que se determinarán sobre la remuneración que sirve de base para el cálculo de las prestaciones establecidas en el presente título. Durante la vigencia de la suspensión antes señalada, el trabajador tendrá derecho a licencia médica por enfermedad o accidente, en ambos casos, de origen común, si corresponde, y a los subsidios por incapacidad laboral derivados de las mismas, conforme a lo dispuesto a las normas que rigen la materia. Asimismo, durante el periodo de suspensión señalado, tendrán cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, se hayan o no pagado las cotizaciones. Diputado Melero. Yo creo, presidente, que para resolver bien esta tenemos que tener claridad sobre la que presentó el Ejecutivo. Porque si al final prospera el criterio de aprobarla del Ejecutivo, esta tiene menor gravitación, por así decirlo. Así que yo no sé, presidente, yo tengo opinión sobre esta indicación, pero no querría entrar a darla si es que no resolvemos primero lo otro, nada más que eso. Senadora Goich. Presidente, a mí me parece que lo importante es si tenemos acuerdos sobre lo que ha planteado el Ejecutivo, para no entrar en un debate sobre admisibilidad o no. Yo creo que eso es bastante claro respecto a esta propuesta, pero me parece que lo que ha hecho el Ejecutivo es recoger parte de los planteamientos que se hicieron el día de ayer. ¿Dónde está la indicación del Ejecutivo? Claro, esto tiene que ver claramente con materia de seguridad social, eso es evidente, pero entiendo que está planteado para el debate. Entiendo que lo que ocurre en este punto, ayer quedamos en la discusión de las diferentes alternativas, quisimos dejar presentada una alternativa. Esta indicación solo es viable si está patrocinado por el Ejecutivo. Yo tengo conciencia de aquello, más allá de lo que en lo que yo creo que esto es más justo, porque creo que sería en las grandes empresas de mayor tamaño poder pagar todo, pero esto depende si el Ejecutivo la acoge o no la acoge. Me encantaría que la acogieran, pero senadora Muñoz. Yo contribuí a firmar esta indicación porque, como usted bien dice, ha sido el punto de debate y de diferencia con la Cámara de Diputados. Yo voté en contra en la primera comisión, cuando debatimos acá en el Senado, justamente porque creo que las grandes empresas pueden pagar el 100% de la cotización previsional de sus trabajadores. Es por eso que me interesó esta indicación, dado que diferencia. Yo entiendo que es una carga fuerte para la pequeña y mediana empresa el tener que cotizar en un 100%, pero no así para las grandes empresas. Entonces, esta ley ya ha sido muy criticada, ¿cierto? Porque tenemos empresas grandes del retail, empresas transnacionales como este café ¿cómo se llama? Starbucks, en que realmente no hay claridad por qué se llega a acogerse a esta ley cuando son empresas de solvencia que nos están perdiendo. Entonces yo lo que creo que hay que buscar un equilibrio entre la defensa de los derechos de los trabajadores en esta pandemia, también, por cierto, la estabilidad de las empresas, pero el abuso y el aprovechamiento creo que tiene que quedar de alguna manera impedido de que se geste al alero de esta ley, que tiene otros propósitos. Entonces, a mí me gustaría mucho que quedara claro que las pequeñas y medianas, que por cierto las favoreciéramos, pero no así las grandes. Ahora, la redacción del Ejecutivo, la propuesta, es 100% sobre los ingresos que se van a tener en el marco de esta ley, vale decir el 70%, claro, por lo que percibe en relación a esta ley, acogiéndose al seguro de desempleo. Entonces, yo si es parejo, voy a estar votando en contra, porque creo que se le da una garantía a grandes empresas que no me parece que estemos en condiciones.
hoy día sociales, económicas, sobre todo de perjudicar a los trabajadores en un elemento tan central como es su ahorro individual, que justamente tenemos una crisis muy fuerte en el sistema FP, tenemos una crisis de pensiones realmente inhumana, y contribuir desde aquí a que se debilite aún más el ahorro, creo yo que no corresponde, sobre todo con el propósito de proteger a los trabajadores. Las empresas ya están sumamente bien protegidas y por eso me gustaría mucho que se delimitara pequeña, mediana y la gran empresa que cotice en el 100%. Un comentario muy pequeño. Yo no, por supuesto, entiendo perfectamente cuál es el objetivo de la indicación, pero quiero hacer presente lo siguiente. Cuando estamos hablando aquí de grandes empresas, lo comentábamos con la senadora Goich, estamos hablando de empresas que tienen más de 200 trabajadores. Y sobre todo yo creo que aquí hay un criterio que hay que tener arriba de la mesa. Yo puedo asegurar que en las próximas semanas vamos a tener situaciones de quiebra o situaciones de insolvencia de muchas grandes empresas. O sea, ya la primera señal la tuvimos con los casinos, que entiendo que tenían una cantidad de trabajadores enorme. Y se conoce cuáles son otras empresas que están en serias dificultades. Entonces, yo hay que establecer el criterio de grandes versus medianas, más aún cuando grandes son 200 trabajadores, es particularmente complejo. Entonces, simplemente, y en relación a lo planteado por la presidenta del Senado, aquí cuando se dice las grandes pueden, las medianas no pueden. Las grandes, algunas, no van a poder. No van a poder, van a estar en una situación extraordinariamente comprometida. Y vamos a tener casos como el de Enjoy que se van a repetir y que se van a repetir durante las próximas semanas y durante los próximos meses. Entonces yo simplemente hacer presente, presidente, que el criterio de diferenciación entre grandes y medianas puede ser, como quien dice, arbitrario. Eso. Sí. Primero un contexto de la realidad de lo que está ocurriendo y frente a la aprehensión de los grandes versus los chicos. El balance que entregó el Ministerio del Trabajo el 24 de abril señalaba que se habían acogido 66.573 empresas con 516.000 trabajadores y de las grandes solo 875, o sea, el 1. Sí, no es que es respecto a la intervención de la presidenta del Senado que estaba haciéndolo. Entonces, a la prevención que plantea la senadora Muñoz, la cifra de grandes que se están acogiendo son 875 de 66.000, o sea, el 1,3%. Y por consiguiente, el 98,7% se lo está llevando medianas, pequeñas y microempresas, y dentro de ese subgrupo, lejos el más grande, son las micro y las pequeñas. O sea, desde el punto de vista de la evidencia empírica de lo que ha estado sucediendo respecto a quienes se han querido coger el beneficio, las grandes claramente están muy marginales. Y segundo, yo creo que es bien injusto, o sea, puedo entender el sentido de la indicación desde el punto de vista de las espaldas que tiene la empresa más grande para sortear respecto a una más pequeña. Eso tiene una lógica, que en la evidencia empírica no es tan gravitante, pero desde el punto de vista del trabajador es una discriminación bien arbitraria que castiga al trabajador de la pequeña y la mediana, que va a recibir solamente el 50% de la cotización, respecto al de la más grande, que lo va a recibir enteramente. Entonces le generamos, creo yo, una discriminación a los trabajadores. Y yo me gusta más, en ese sentido, que sea parejo, el 100% hacia todos. Y recordemos, aquí no cualquier empresa grande se puede acoger este beneficio. ¿Sí? Los requisitos tienen que tener una cantidad de meses de dificultades, o sea, realmente, y además recordemos, lo decía la ministra del Trabajo, la empresa que abuse de esto puede llegar hasta con pena de cárcel. O sea, yo pondría esto en una norma general que sea lo menos discriminatoria que hay respecto a los trabajadores, que son siempre el objeto de este subsidio, más que la composición de la empresa o quiénes son los dueños, más aún con la evidencia que estamos teniendo que se lo está llevando esto la inmensa mayoría de la micro y pequeña empresa. Bueno, yo creo, le ofrezco de inmediato la palabra, Frank. Mi única duda, como tenemos que votar, y esto depende del Ejecutivo,
O sea, las alternativas que tenemos son que acoja esta indicación, la haga suya. Pareciera que no lo van a hacer. Está bien, pero yo lo entiendo. Quiero plantear que como oposición nosotros sentimos que este debería ser el camino correcto. Entendemos que queremos el 100% de cobertura de salud y nos gustaría que hubiera la posibilidad de que las grandes empresas paguen el 100% de las imposiciones, pero eso es una facultad que es del Ejecutivo. O sea, si no lo va a coger, la ministra nos dice no lo vamos a coger y vamos votando porque tenemos varios otros temas que abordar, ¿no? El diputado Sauerbaum y Sí, no solo, presidente, brevemente solamente decir que no nos olvidemos de que estamos hablando efectivamente, aunque sean empresas que tengan espaldas grandes, pero yo le doy el ejemplo de LAN. LAN no está teniendo ingresos y eso hace que, independiente que sea una tremenda empresa que cotiza en bolsa, no tiene los ingresos hoy día para poder tener cierto flujo de caja, que es lo que hoy día hace posible que las empresas funcionen. Entonces, en ese sentido yo creo que pudiera ser también una discriminación que no se justifica, pero no nos olvidemos siempre de que en esta discusión estamos hablando en un momento en donde las empresas independientes, que sean chicas o grandes, no están teniendo ingresos independientes de su tamaño o no, pero y solamente las que están teniendo ingresos son cierto, las que nosotros mismos hemos declarado esenciales, como los supermercados y ese tipo de cosas, pero en general las grandes empresas hoy día están teniendo tremendas dificultades. En la región que yo represento hoy día existe un grupo muy pequeño de empresas grandes que no son más de 80, que tienen más de 200 y ellas no están recibiendo ingresos, básicamente dedicados al mundo del campo, del agro, de las forestales. Yo no me los imagino hoy día tratando de perjudicar a sus trabajadores o sacando ventaja. Yo creo que hoy día tenemos que flexibilizar lo más posible para que ellos puedan sobrevivir en el mediano plazo. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Lloment, diputado Saavedra, y votamos. Sí, yo quería valorar la indicación que presentaron los senadores, porque la verdad es que este tema, yo sé que la diferencia que hace el Código del Trabajo puede sonar más injusta que, por ejemplo, el tratamiento tributario en materia de diferenciar a qué empresa se considera pequeña, mediana o a cuál es grande, ¿cierto? Y que la cantidad de trabajadores a lo mejor puede ser un poco más injusto en la diferenciación. Pero aún así creo que es necesario hacer una diferencia porque uno entiende que grandes empresas pueden tener una capacidad de ahorro diferente que las pequeñas empresas para poder hacerse cargo de circunstancias como las que estamos viviendo u otras circunstancias catastróficas. Y a mí me parece y me llama la atención, la verdad, es que grandes empresas hoy día, como por ejemplo Ripley, está tratando de acudir a tener recursos del Estado para poder enfrentar esta crisis sanitaria cuando han tenido bastante rentabilidad su negocio y han tenido y han recibido bastantes utilidades también sus propias inversiones. Entonces, la verdad es que es inexplicable y también resulta para la gente inexplicable. Y frente a eso, a mí me parece que esta era una propuesta que venía a responder esa suerte de injusticia también hacia la gente. Yo entiendo la verdad entiendo que el gobierno no va a acoger la indicación y por lo tanto estaríamos viendo más bien la indicación del gobierno. Entonces, a lo mejor si hay un marco para poder debatir sobre esa indicación o más bien si está cerrada la indicación del gobierno y por lo tanto sería aprobar o rechazar. Eso. Diputado Saavedra. Sí, quiero comenzar con lo siguiente. Si bien es cierto, son menos las empresas grandes, pero cuando uno va a los beneficiarios, la verdad es que son 151.000 personas que están afectadas a la ley. Y por lo tanto estaríamos, me refiero a la indicación de los senadores, la senadora Muñoz y el senador Letelier, está dando sentido a que se proteja a esa cantidad de trabajadores que son los más y al mismo tiempo se estratifica y se coloca las empresas micro o las más pequeñas, en donde también se direcciona hacia la protección del empleo que está allí. Y ahí hay 141.000 personas. Y eso es lo que tenemos que ver, porque si solo nos quedamos con la interpretación porcentual, no estamos mirando los efectos que tiene la aplicación de una política pública como esta. Entonces, por eso que yo pediría que hubiera la apertura, así como vimos el punto anterior, que incorporáramos en la redacción esta estratificación que ayuda a resolver de buena forma la cobertura previsional, que ya sabemos que aquí estamos jugando con el cálculo de futuras pensiones.
Entonces eso no es una cuestión menor y creo que tenemos que tener el cuidado suficiente como para que lo que hagamos acá, lo que aprobemos, también considere ese factor. Presidente, solo en relación a lo que aquí se ha planteado de la poca cantidad de grandes empresas que se acogen, se señala 1,3% de las grandes empresas se han acogido a esta ley. Me gustaría consultar por su intermedio, señora ministra, ¿qué porcentaje representan del total de trabajadores acogidos a estas disposiciones de suspensión? Un poco en la línea que iba el diputado Saavedra. O sea, es 1,3, pero hay que ver el volumen de trabajadores que están siendo destinados a la suspensión y, por cierto, a esta rebaja de derechos en materia previsional. Diputado Silbert, y después la ministra para cerrar el punto. No, gracias, presidente. No, por su intermedio, bueno, acá está el Ejecutivo y hay parlamentarios de gobierno, un poco apelar a que de nuestra parte hay sentido de urgencia, de buena fe, de estar a la altura de las circunstancias y más que hacer esta discusión del punto de vista de lo procesal, del punto de vista de lo constitucional respecto a las prerrogativas de los parlamentarios, yo creo que esta es la oportunidad para que acojamos ambas indicaciones porque además son perfectamente conciliables, uno respecto de toda la empresa en general y otra que se hace cargo solamente de una solución respecto de la pequeña y la mediana empresa en el contexto de defender este sector que desde el punto de vista de liquidez no tiene la espalda financiera que el resto efectivamente del sector productivo. Además, aquí se apela mucho respecto de lo que son la reserva de constitucionalidad. Yo, a mi juicio, después de leer lo que ha señalado el constitucionalista Jordán, respecto a que en estado de excepción constitucional no hay una suerte de excepción respecto de las garantías constitucionales y, a mi juicio, aquí sí se está conculcando el derecho a la seguridad social por mandato o arbitrio, efectivamente, de la ley. En consecuencia, también tengo dudas respecto de que la propuesta del Ejecutivo, al margen de su prerrogativa respecto a la seguridad social, puede suspender o conculcar derechos constitucionales como el de la seguridad social. Y en consecuencia, para evitar, obviamente, abrir la vía del TC, porque estamos preparando, obviamente, una presentación respecto de este artículo, nos gustaría una voluntad distinta del Ejecutivo respecto, como digo, de la defensa de la pequeña y la mediana empresa en términos distintos a la solución que hoy día sigue adelante efectivamente el Ejecutivo y ahí la necesidad de escuchar a los senadores que a mi juicio llegaron a una buena solución para nosotros era importante. Señora ministra. A ver, yo creo que esta discusión lo importante es volver a cuál es el sentido de esta ley. Y esta ley lo que busca es proteger a los trabajadores en sus ingresos. Senadora, usted me pregunta ese 1,3% de empresas que han solicitado respecto a en qué significan en cuanto a trabajadores. Son el 30% de los trabajadores, redondeando hacia arriba, que ahora se van a ver beneficiados por la ley. El otro 70% están en empresas pequeñas, medianas o micro. Y aquí el punto, en cuanto a la espalda, nosotros tenemos que tener claridad respecto de que las empresas que tienen muchísimos recursos, las empresas que tienen muchísima capacidad, no se están acogiendo a esta ley. Cuando hablamos de empresas grandes, uno puede caer en la falsa visión de pensar que tienen espaldas para poder superar cualquier tipo de situación. Y el problema es que una empresa como lo que acabamos de ver recientemente en Joy, que tenía hoteles y tenía casinos en todo Chile, cuando quiebra, pone en riesgo muchas fuentes laborales y a muchas familias. Y ese es un tema que es tan relevante que hay que cuidarlo tanto como una empresa pequeña o una empresa mediana. De hecho, nosotros podemos ver que pueden haber incluso empresas pequeñas y medianas que no se vean afectadas por esta crisis, porque por la actividad productiva que realizan, o por la forma en la cual se organizan, o por la región en la que estén, no se vean afectadas. Entonces, si lo que uno está buscando es proteger a las empresas, y nosotros sabemos que hay empresas que en este minuto están analizando si se acogen o no se acogen a la ley, según cuál va a ser la obligación que yo voy a tener que asumir un costo de un 20% de la planilla, que no es normalmente de cargo del empleador, porque hay que decir, la cotización de pensiones, la cotización de salud es de cargo del trabajador, y el empleador la está asumiendo en esta oportunidad para que no quede desprotegido, porque de lo contrario no habría cómo darle cobertura.
implica una innovación y una mayor cobertura en materia de seguridad social, a diferencia de lo que plantea el diputado Silver. Y es por esa razón que nosotros como Ejecutivo no queremos hacer modificaciones a la ley que puedan implicar que no podamos terminar por proteger a la mayor cantidad de trabajadores en cuanto a sus fuentes de ingreso y en cuanto a su estabilidad laboral. Y creemos que una indicación en un sentido distinto podría ser perjudicial para los trabajadores. Muchas gracias. Entonces, no hay acogida, se pone en votación la indicación del número 2, la letra A. ¿Qué página está, Pilarcita? Página 18. Sí. ¿La letra A primero, presidente? ¿O pone la A y la B al tiro? Solo la A. Página 18. Página 18, la primera indicación. La primera indicación. En votación. El presidente pone en votación. Sí, las que se calcularán. Me pediría cierta silencio para escuchar a la secretaria. Sí, propone el Ejecutivo entonces agregar, o sustituir, perdón, la frase, las que se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación establecida en el presente título por las que se calcularán sobre el 100% de las prestaciones establecidas en este título para las cotizaciones de pensión y sobre la última remuneración mensual percibida para el resto de las cotizaciones de seguridad social y salud. Diputado Silver. En contra. Diputada Yeomans. ¿Me puede dejar? Ya. Diputado Saavedra. Ya bueno, entonces a favor. Si es lo que conversamos ayer. El diputado Silver cambia su voto, es sí. Diputada Yeomans, la indicación del Ejecutivo a favor. Diputado Saavedra, a favor. Diputado Sauerbaum, a favor. Diputado Melero. Senador Alamán. Senadora Goich. Voto a favor y quiero dejar además consignado que si bien yo siempre he sido defensora de las pymes y diferenciación en criterio, le consta que a los colegas en la Comisión de Trabajo respecto a otros proyectos, creo que en esta situación es complejo porque lo que estamos haciendo es castigando a un trabajador. Y lo que nos gustaría es que no vivieran esta situación, pero si la alternativa del desempleo, creo que lo que ha hecho el gobierno finalmente es una buena solución que busca conciliar las diferencias que habían entre la Cámara y el Senado. Pero me parece complejo decirle a un trabajador usted tiene derecho a una cotización reducida respecto de otro, cuando todos son trabajadores y deberíamos garantizar su cotización previsional de la misma forma. Senadora Muñoz. Sí, presidente, para mí es bien complicado votar esta indicación porque creo yo que aquí al alero de la suspensión y de la crisis económica, las grandes empresas nos ponen la disyuntiva o se acogen a la ley o quiebran. Y esa no es la única disyuntiva, hay una serie de otros instrumentos que ha definido el gobierno, incluso en la ley FOGAPE. Se puede acceder a muchos instrumentos para paliar la crisis. Lo más fácil es reducir los derechos previsionales de los trabajadores. Entonces, a mí eso de verdad me pone en una situación de no poder aprobar esta indicación, porque siento que es una merma y tendremos que hacernos responsables de lo que va a pasar con los trabajadores de Chile en unos meses más por esta búsqueda de beneficiar también a grandes empresas, que tienen otros instrumentos. Yo no sé cómo LAN Chile o Enjoy quebran en 2 días, en una semana. O sea, son empresas de papel. Entonces, de verdad, yo no me trago ese cuento, no me trago ese cuento de que están en quiebra, de que y esto al final reduce derechos de los trabajadores. Yo voy a abstenerme. Presidente. Si dejan de dialogar entre ustedes más fácil. Entonces, yo quiero explicar que la historia de esta parte del texto ha sido poco feliz. La reacción que salió de la comisión mixta hubo error, no de lo que se planteó, sino de cómo quedó el texto, porque quedó sin salud. Los trabajadores con el 100% de salud, eso era la primera urgencia de esta indicación. Yo quiero plantearlo
en atención a ello, más allá de cómo está el tema de previsión, donde era partidario de diferenciar entre grandes y pequeñas empresas, lo fundamental es asegurar que haya 100% de cobertura de salud durante esta pandemia. Eso es lo que quiero decir, más allá de las discrepancias que pueden haber sobre el tema de la AFP durante 2 meses. Pero no es lo esencial del proyecto. Yo lo voy a votar en ese sentido a favor. Presidente, a favor. A la página 8 20, votos a favor, una abstención. Aprobada la indicación del Ejecutivo. La letra B queda pendiente a menos que el no. Ejecutivo tenga una redacción. Presidente, el Ejecutivo tiene redacción para los 2 puntos que quedaron pendientes, así que si le parece, para poder ir avanzando y ir... Letra B. Si nos pueden entregar la redacción, si no... Sí. Si tenemos texto en la Secretaría, lo vemos. Si no, no. Seguimos. Ok. Indicación número 3 es inadmisible. En el comparado 24. Página 24. La indicación número 4 de la diputada Ulloman, el diputado Saavedra y Silvet. Señora secretaria. Sí. Ellos, los Este diputados... era al artículo 5. Sí, al artículo 5 de la Ley 21.227 proponen agregar en el inciso primero, a continuación del punto seguido, lo siguiente. Se entenderá... ¿Se puede leer la parte inicial? Sí, perdón. Sí, el artículo 5 dice, los empleadores cuya actividad se vea afectada, total o parcialmente, podrán suscribir con él o los trabajadores a los que se hace referencia en el inciso primero del artículo primero, personalmente o previa consulta a la organización sindical a la que se encuentre afiliado, un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo, el que se regirá por las normas del presente título, sin perjuicio de las que se establecen en los siguientes incisos. Este pacto solamente podrá celebrarse fuera de los períodos comprendidos en el evento al que se refiere el inciso primero del artículo primero y durante la vigencia establecida en el inciso segundo del artículo 16. La indicación propone, se entenderá, hacer una explicitación, se entenderá por afectación total el que la empresa no se encuentre percibiendo ingresos, tratándose de empleadores contribuyentes del impuesto al valor agregado, conforme al artículo 3 de la Ley sobre Impuestos a la Venta y Servicios, se entenderá por afectación parcial que a contar de enero de 2020 hayan experimentado una disminución del promedio de sus ventas declaradas al Servicio de Impuestos Internos en un periodo cualquiera de 3 meses consecutivos que exceda en un 20% calculado respecto del promedio de sus ventas declaradas en el mismo periodo de 3 meses del ejercicio anterior. Sí, presidente, esta indicación tenía por objetivo el fijar criterios objetivos respecto a lo que se entiende por afectación total y afectación parcial. Recordemos que en la Ley de Protección al Empleo se establece qué se entiende por, para poder hacer aplicable la suspensión parcial, se establece un criterio objetivo, un parámetro, y que tiene que ver con el segundo punto que yo establezco acá, ¿cierto? Que en el fondo pongo un concepto a lo que se entiende por afectación parcial. La idea de esto y más bien como el motivo, presidente, tiene que ver con que esto no quede en una situación arbitraria y interpretación en el fondo abierta, sino que más bien pueda tanto para las y los trabajadores como también para la empresa entenderse bajo un criterio objetivo de qué va a ser una afectación total y qué va a ser una afectación parcial para poder postular a ello. Entonces, y esto además porque hay algunas empresas, y sobre todo con el motivo de que algunas empresas hemos visto que han tratado de ser objeto de la aplicación de esta ley y que a lo mejor no tienen la afectación en materia de ingresos y recursos económicos como lo que uno espera para poder realmente acceder a recursos económicos para hacerse cargo de sus obligaciones. Entonces, en esto yo estoy disponible a poder ver otro tipo de criterios. Obviamente, acá la idea de una comisión mixta es que podamos conversarlo, discutirlo, pero sin embargo, en principio, a mí me parecía necesario el poder establecer estos criterios, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra.
Mire, todo indica que estamos buscando parámetros objetivos para definir dos conceptos para que no quede arbitrario. Se usa como concepto afectación total, que es que esté cerrada la empresa, que no esté, y yo creo que es una definición que todos podemos concordar, y afectar parcialmente con 20% de la pérdida del IVA. Yo lo que sí diría, colegas, es que quizás se pueda redactar de una forma tal que diga que tenga una diferencia con el mismo periodo de cuándo, con qué se compara, los primeros 3 meses, 20% con lo que pasaba un año antes, o el promedio de lo que pasó en qué periodo, es para tener algún dato. Es que cuando se hace en el periodo, porque dice se entenderá por afectación que a contar de enero hayan de experimentar una disminución promedio de las ventas, declarar el servicio de impuesto interno en un periodo cualquiera de 3 meses consecutivos. No sé si la diputada puede precisar cómo lo entienden eso. ¿El subsecretario de Hacienda está pidiendo la palabra? Sí, presidente. Don Francisco. Primero saludarlo y por su intermedio a los demás miembros de la Comisión Mixta, a la Ministra del Trabajo, a la Secretaría Legislativa. Respecto a esta indicación que se presenta para incorporarla a continuación del último punto del inciso primero del artículo 5º, y que afectaría directamente a los pactos de suspensión temporal, desde el Ministerio de Hacienda y representación del Ejecutivo, creemos que no es una indicación que amerite ser aprobada, desde el punto de vista que va a tener una afectación directa justamente en la aplicación misma de este pacto de suspensión temporal. Lo que sí tenemos claro, presidente, y vamos a ver en unos próximos minutos, va a ser los cambios al artículo 8º del pacto de reducción temporal, que ahí efectivamente hay que presentar o establece ciertos escenarios respecto a menores ingresos desde el punto de vista del IVA. Ahora, en el caso del pacto de suspensión temporal, la idea justamente es que tenga la suficiente apertura, y por eso habla de la afectación total o parcial, que va a ser algo que va a tener en consideración la empresa, el empleador, para efectos prácticos de poder sujetarse o llegar a acuerdo para efectos de aplicar este pacto de suspensión temporal. Ahora, cuando dice al comienzo, presidente, de la indicación, se entenderá por afectación total el que la empresa no se encuentre percibiendo ingresos, podríamos imaginar que eso quiere decir que esté recibiendo 0 pesos de ingreso. Y ante cualquier ingreso de diversa índole que no tenga directa relación con las ventas de los bienes o servicios que producen, podría verse afecto a no estar considerado o a perder el derecho de poder aplicar el pacto de suspensión temporal. Entonces vemos que en esta indicación se restringe excesivamente la posibilidad que justamente, y pensando en la etapa posterior, los dos pactos, el de reducción y el de suspensión temporal. Así que como Ministerio de Hacienda, presidente, sugerimos rechazar esta indicación que se ha presentado. Gracias. Está bien. Parece que algo que no va a ocurrir es que no exista un parámetro para definir lo que es afectación total o parcial. Eso parece que no va a ocurrir. Entonces, es bueno que tratemos de construir parámetros. Entonces, lo quiero dejar planteado con harta, señora ministra. Presidente, me gustaría saber si la diputada Yoemans, que fue la autora, me podría explicar cómo esto se compatibilizaría con la necesaria consulta previa a los trabajadores, porque en el fondo, si es que nosotros tuviésemos entonces una empresa en que tuviese, en el caso de la hipótesis que plantea, si esto se aprobara, que no tuviese ingresos, ¿no importaría la opinión de los trabajadores? ¿Se aplicaría igual? O si es que la disminución fuere sobre incluso el 20%, la opinión de los trabajadores no se debería de considerar. No sé cómo podría, con criterios objetivos, coexistir con lo que ya está aprobado, que es la necesaria acuerdo con los trabajadores. ¿Me permite, ministra? Hay otras indicaciones que están referidas a estos temas, pero lo cierto es que tenemos dos problemas. Uno es, ¿qué entendemos por acuerdo mutuo? Tuvimos una mala experiencia, eso es un punto. Y lo otro son los parámetros para este concepto de afectación. Lo que importa realmente es el concepto de afectación parcial, porque el total... ¿Qué diferencia tenemos con el acuerdo mutuo?
No, en el acuerdo mutuo hay para precisar cómo se entiende acuerdo mutuo cuando hay un sindicato y no se respeta la opinión del sindicato, es decir, no hay acuerdo mutuo. Es solamente para precisar cómo se entiende. Esto tiene que ver con el tema de afectación, como no está definido en ningún lado, hay que buscar alguna definición y eso es lo que estamos buscando. ¿Diputada? Sí, bueno, sí, la verdad es que yo entiendo que esto es en el marco del acuerdo que debe existir entre el empleador y el trabajador y de hecho en esos términos está también la norma inicial, ¿cierto? Que la afectación total o parcial se aplica o es dentro de el pacto, ¿cierto? No es cuando es un acto de autoridad. Yo entiendo y comprendo eso y que hay que hacerlas convivir en el fondo, ¿cierto? Yo comparto, ministra, y la verdad es que esto más bien, yo sé que se puede mejorar la indicación y por eso estoy disponible a poder conversar de qué manera podemos hacer, pero más bien el objetivo, y repito, es que se establezca un parámetro objetivo respecto a lo que se entiende por afectación total o parcial, haciendo convivir con que sea un pacto entre ambos, empleador y trabajador. Pero yo quiero preguntarle al Ejecutivo, tal como en la reducción de jornada fijó parámetros objetivos, lo único que se está buscando son parámetros objetivos para una definición. Yo me imagino que podemos definir, y el subsecretario de Hacienda lo entenderá también, de que tiene que ser parámetros razonables. La venta del IVA puede ser un parámetro, puede ser menos del 20%, el 30%, pero sería bueno que exista un parámetro, porque es raro que una empresa abuse en un cuadro. Entonces, no puede ser una empresa que no se haya visto afectada, y menos una empresa que haya tenido un aumento en su venta de IVA. Presidente, si le parece, entendiendo la lógica que hay detrás de que tiene que haber una afectación, porque de hecho para la aplicación de la ley también va a ser más fácil tener parámetros objetivos, le propongo que desde el Ejecutivo vamos a evaluar la propuesta de la diputada para poder conversarla durante el transcurso de la comisión, así como hemos hecho respecto a otras propuestas, que podamos seguir adelante. Ya le hicimos llegar a la Secretaría las propuestas de los 2 artículos que habían quedado pendientes. Así que, presidente, si le parece bien, dejemos pendiente esta propuesta de la diputada Yeomans, que entiendo que se comparte por parte de la comisión el espíritu, para poder ver alguna alternativa desde el Ejecutivo. Muchas gracias. Les voy a pedir a todos los miembros que están en la sala, que puedan ir a conversar afuera, porque se necesita silencio, con todo respeto, hay un nivel de bulla bastante alta. Las indicaciones del Ejecutivo, los textos, ¿los tiene la Secretaría? ¿Está identificado dónde van? Señora Secretaria. Sí. Primero, sí, respecto de la indicación del diputado Saavedra, la diputada Yeomans y el diputado Silver respecto a incorporar el tema, sí, en el artículo 3º, el tema de que no pueden poner término a la relación laboral por aplicación de la causal establecida en el artículo 161, el Ejecutivo propone en la página 19 del comparado, artículo 3º, ¿cierto?, donde dice, empieza así, no obstante lo anterior, durante la vigencia y claro, entonces dice, página 19, y solo podrá poner término a la relación laboral por aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, y aquí el Ejecutivo propone, respecto de los trabajadores no afectos a los beneficios de esta ley. ¿Quedan satisfechos los diputados con esa redacción? Si les parece, lo aprobaríamos así. Unanimidad de los presentes, 9 por 0. Segundo texto. Al tiro, presidente. Luego, en la página 20 del comparado y respecto de la letra B que proponía la indicación del Ejecutivo, a su vez respecto del inciso final del artículo 3º, el Ejecutivo propone.
Ah, es esta. Sí. Dice, con todo, quedaría así, con todo, aquellos empleadores cuya actividad o establecimiento hayan sido excluidos de los efectos del acto o declaración de autoridad al que se refiere el inciso primero del artículo primero por la resolución a la que se refiere el inciso segundo del mismo artículo, no podrán, respecto de los trabajadores que presten los servicios necesarios e indispensables para la continuidad de aquellas actividades que hayan sido excluidas, acogerse durante la duración del referido evento a las prestaciones de esta ley, ni regirán respecto de ellos los efectos antes señalados. ¿Se podría escribir más enredado todo? A ver, yo quiero, señor subsecretario, plantear, en este punto necesitamos claridad en la redacción y no algo que se preste para dobles interpretaciones. Quiero ser bien franco. Yo tengo la impresión que no. Entonces, démonos un tiempo. Ya, seguimos pendientes, vamos. Pendiente. Está pendiente también lo de la... Ya. El numeral 5, página 28. Sí. 28, estamos en el artículo 5 aún. Sí, todavía estamos en el artículo 5, la indicación de del senador Letelier y de la senadora Muñoz para agregar en el inciso cuarto del artículo 5, luego del punto aparte que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo que está en la página siguiente. Sin prejuicio de lo anterior, cualquier trabajo... Ya. Muy bien. Ya. A ver. Sí. Empieza en la página... Voy a leer, sí, desde la página 28. Para efecto de fiscalización de lo dispuesto en el inciso anterior, la sociedad administradora del Fondo de Cesantía remitirá mensualmente y por medios electrónicos a la Dirección del Trabajo la nómina de empleadores y sus respectivos trabajadores que suscribieron el pacto mencionado en este artículo. La Dirección del Trabajo, en conocimiento de estos antecedentes y los que pueda recabar en función de sus facultades fiscalizadoras, podrá determinar el incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley, aplicando las sanciones que en derecho correspondan, según sea el caso, y derivando los antecedentes a los tribunales de justicia. Aquí es suspensión, sí. Artículo 5, no. Artículo 5 es la suspensión temporal del contrato. La indicación entonces propone, sin perjuicio de lo anterior, cualquier trabajador que se vea afectado por sí o a través de la organización sindical a la que se encuentra afiliado, podrá recurrir a la Dirección del Trabajo, denunciando que no se cumple la afectación en la actividad de la empresa que justifica la aplicación del pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo. Para tales efectos, la Dirección del Trabajo podrá requerir informe al Servicio de Impuestos Internos y a cualquier otra entidad pública o privada que permita establecer la situación real de la empresa. De verificarse la efectividad de la denuncia, la empresa estará obligada a cancelar íntegramente las remuneraciones de los trabajadores por todo el periodo de duración del pacto y a reintegrar a las cuentas individuales por cesantía los fondos que hayan sido pagados a cada trabajador con los reajustes e intereses legales correspondientes. Señor subsecretario. Presidente, muchas gracias. A ver, sin perjuicio de poder compartir el espíritu de la indicación, sin perjuicio... Perdón, ¿no hay posibilidad de dejar personas adicionales a la reunión? El fotógrafo está en un segundito, le agradecemos. Presidente, sin perjuicio... Presidente, sin perjuicio de poder compartir el espíritu de la indicación propuesta en términos de mejorar lo que es la... Perdón. Senador Navarro. Por favor. Subsecretario. Presidente, muchas gracias. Sin perjuicio de compartir el espíritu de la indicación en términos
mejorar lo que son los procesos de fiscalización, y yo creo que en eso estamos todos claros de que evitemos al máximo posible los abusos. Tengo dos inquietudes de fondo respecto de la indicación que me gustaría transparentarla para ver si podemos buscar alguna medida correctiva. En primer lugar, me parece, presidente, que la indicación está otorgando a la Dirección del Trabajo una competencia que no tiene, que es la competencia jurisdiccional, al establecer que será la Dirección del Trabajo la que va a adoptar ciertas medidas de verificarse determinados supuestos, en circunstancias que el espíritu, y no solo el espíritu, la ley, y así lo establece el proyecto de ley original, 21.227, establece que la Dirección del Trabajo lo que hace es determinar determinado indicio y derivar en su caso los antecedentes a los tribunales de justicia, para que estos resuelvan en el evento. Y por lo tanto me parece que la indicación tal como está redactada pareciera que otorga alguna competencia a los tribunales que no tienen, perdón, a la Dirección del Trabajo que no tienen, vulnerando con eso obviamente ciertas prerrogativas constitucionales. Y el otro punto, presidente, que me llama la atención y me parece que puede ser foco de conflicto, es que podría estar dándose un enriquecimiento sin causa respecto de la figura aquí del trabajador, porque estaría recibiendo un doble pago. Si no me equivoco, de acuerdo a lo que se está planteando, el trabajador va a recibir su cobro de acuerdo al seguro cesantía, pero además, si se determina que el empleador actuó mal o no aplicó la ley como tenía que aplicarla, va a tener que igual pagarle la remuneración y por tanto va a estar recibiendo un doble pago. Y eso obviamente también atenta contra uno de los principios básicos, ¿cierto?, del derecho, que es el enriquecimiento sin causa de una de las partes. Y por tanto, creo que son dos puntos, presidente, que creo que hay que revisar para que una norma que creo que está bien intencionada obviamente no se entrampe por problemas de fondo. Hay un aforismo, el que paga mal, paga dos veces. Sí, pero aquí la ley lo está obligando a pagar mal. Senadora Lamas. No, presidente, yo tengo una duda respecto de la indicación. Aquí estamos hablando. Senador Navarro, le invito a tomar asiento, pero no, presidente, quiero entender bien la indicación, porque me da la impresión que se tiene que sentar tiene que sentarse a la segunda fila. Hay normas de distanciamiento social. Les pido que por favor podamos avanzar correctamente. Senador Alama. Sí, presidente, lo que quiero entender es la lógica de la indicación, porque si entiendo bien, y por eso le pregunto, este es el caso en que la suspensión se produce a partir de un pacto, es decir, de una coincidencia de voluntades. Entonces, en este caso lo que ocurriría es que el trabajador que voluntariamente accedió al pacto tendría el derecho, como quien dice, de dejar unilateralmente sin efecto el pacto al que él suscribió, aduciendo que no se habría cumplido alguna de las condiciones generales. Entonces eso, desde el punto de vista jurídico, es lo más raro que hay. Porque vuelvo a decir, si hay un pacto entre el empleador y el trabajador, ¿cómo el trabajador beneficiario del pacto va simplemente a decir, mire, que se quede sin efecto? Demuestra lo siguiente, que los pactos mutuos no está bien regulados, porque lo que ocurre, si hay una parte a quien le imponen algo, eso no es un pacto. Sí, porque no hay imposición. Eso es lo que usted sostiene. Y por ende, lo que aquí se está planteando es si es que no se cumple el requisito, porque está muy vinculado a la indicación de que estar afectado total o parcialmente. Hay dos formas. Uno es definirlo con parámetros objetivos del 20% del IVA o en baja durante un periodo, o lo otro es que uno de los afectados pueda denunciar a la Inspección de Trabajo, y la Dirección de Trabajo sí tiene, jurisdicción para ver si se cumple o no la ley en materia laborales, y esto sí tiene que ver con aquello. Por tanto, aquí no se le están entregando nuevas facultades. La Dirección de Trabajo puede resolver, puede sancionar, puede solicitar información, y lo que se busca es un modelo u otro. Entonces, yo propondría que junten esta indicación con la otra. Hay dos formas de activar la objetivación de si se cumplen las normas del inicio del artículo, porque son complementarios con lo que plantearon los diputados. Diputado Sauerman. Solamente un comentario, es que no queda claro, porque la verdad que el trabajador puede hacer un reclamo respecto de este pacto que se ha firmado de mutuo acuerdo, por eso es muy enredado, porque además el sindicato tuvo que haber estado y haber sido parte de esta negociación, si es que existe el sindicato en ese momento. Entonces,
Puede pasar eventualmente que el sindicato se ponga de acuerdo con la empresa y hay un trabajador que no está de acuerdo con el acuerdo y ese trabajador vaya a hacer el reclamo. Entonces, no queda claro si el trabajador va a quedar sujeto al acuerdo que tome el sindicato, por ejemplo, o simplemente cada trabajador va a poder tomar una decisión individual. Entonces, esta fue una discusión que nosotros también tuvimos en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados respecto de qué rol jugaba el sindicato y qué rol jugaba cada uno de los trabajadores que podía llegar a un acuerdo individual y no un acuerdo colectivo. Elegí usted, senador Navarro. Presidente, lo que está a la base de este artículo es un actuar de mala fe de parte del empleador. Al momento de suscribir el pacto, sea de manera voluntaria o unilateral, el trabajador tiene la posibilidad de descubrir, o cualquier persona, la propia Dirección del Trabajo, antecedentes sobre que efectivamente el empleador no tenía las condiciones y requisitos para que el pacto se cumpliera. Y efectivamente, si es así, se ha hecho un uso discrecional o fraudulento, el trabajador tiene la posibilidad entonces de hacer que el pacto se diluya. Y tiene que haber una sanción para eso. Yo quiero recordar la ley Bustos-Seguel, en donde si el empleador no cancela las cotizaciones previsionales, efectivamente después tienen que pagarle los meses, incluso los meses no trabajados, como ya hay bastante jurisprudencia. Y en segundo lugar, la facultad que tiene el artículo 184I de que el trabajador abandona la faena cuando está en riesgo también su integridad física o su vida, y también el empleador tiene la obligación de cancelar aquello, de verificarse las condiciones iguales. Este es un supuesto similar. Si efectivamente el pacto se ha hecho por parte de una empresa que no cumplía los requisitos o presentó antecedentes falsos para suscribirlo, está claro que una de las partes puede pedir la nulidad del pacto y la Dirección del Trabajo tendrá que actuar por cuanto cumple su tarea de fiscalización. Y en este sentido, en torno a pagar las remuneraciones de los trabajadores, esto opera igual que la ley de Bustos-Seguel, es decir, que hay un tipo de sanción para desincentivar el uso malicioso o fraudulento de este subsidio. No veo otra manera de desincentivarlo. Yo les pediría que nos concentremos en el punto. ¿El Ejecutivo va a acoger o no acoger que existan parámetros objetivos? Entiendo que ese es el punto de discusión, está junto con lo de la diputada Gómez, que el trabajador pueda reclamar cuando no existan los parámetros, que no se cumplen los parámetros objetivos, son complementarias. ¿Cómo va a ser malo que el trabajador que pueda demostrar que no hay afectación no lo puede solicitar que lo investigue la Dirección de Trabajo? Es como de perogrullo, con todo respeto, ¿eh? Presidente, hoy día es lo que está pasando. Los sindicatos están ya haciendo denuncias y están presentando los antecedentes ante la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, la Dirección del Trabajo está tomando conocimiento de esto. Todavía no tiene la información por parte del FC porque no se han comenzado a pagar, pero por lo menos a mí ya me tocó derivar la primera denuncia de un sindicato que me llegó respecto de su empresa. Por lo tanto, esto acá, independiente que la ley lo diga o no, ya se está aplicando en la práctica. Entonces no está de más. Pero los puntos que planteaba el subsecretario son dos puntos que son distintos. El primer lugar es quién resuelve si es que hubo mala aplicación, y aquí nosotros lo que creemos es que la Dirección del Trabajo debe remitir los antecedentes a los tribunales de justicia. Y lo segundo es el tema de qué pasa con esos recursos que fueron enterados al trabajador. Aquí se está planteando que el empleador debe pagar la remuneración y que el empleador es el que debe enterar los recursos. Se tendrá que complementar esa parte en la indicación. Eso, y esos son los dos puntos que en el fondo planteó el subsecretario, no el fondo en sí mismo, porque hoy en día obviamente que el trabajador siempre puede recurrir ante la Inspección del Trabajo y es por cierto lo que ya está haciendo. En el verbo rector de verificarse, si ven la indicación, no se dice quién resuelve. Si ustedes tienen dudas respecto a aquello, podemos hacer de verificarse porque lo único es donde se denuncia que la Dirección de Trabajo, usted pedirá la información, ustedes se lo trasladarán a la instancia que resuelva y por tanto no está modificando esa regla general en lo más mínimo. Y si hay, podemos agregar, si hay fondos percibidos indebidamente por el trabajador, los deberá integrar de la misma forma. Presidente. Tiene que cancelar la diferencia, en ningún caso íntegramente. Si quisiera hacer... Están planteando respecto al trabajador que haya recibido. Aquí dice deberá cancelar íntegramente.
Sí, por eso hay que corregir la reacción en eso. Diputado Yomans. Respecto a los parámetros que estamos viendo para poder establecer algunos criterios objetivos, presidente, el que se pueda, no sé, o lo puede evaluar también el Ejecutivo, los mismos parámetros que se utilizan para la negociación colectiva, es decir, que la empresa o se entreguen los balances contables, por ejemplo, y que de esa manera se pueda establecer alguna especie de parámetro y criterio. Presidente, estoy dando como un ejemplo o alguna salida para poder encontrar algún punto de acuerdo en esto. Presidente. Don Francisco. Sí, muchas gracias. Solamente agregar desde la mirada del Ministerio de Hacienda que efectivamente se le está otorgando una nueva función a la Dirección del Trabajo, tal como lo señaló el No subsecretario. compartimos ese juicio, señor subsecretario. Quiero decirlo porque lo hemos dicho. Sí, pero es que para no insistir en algo que lo planteó su propio colega del ramo, con todo respeto a Hacienda. Que me faltó, presidente, la segunda parte. Y vemos con preocupación el estado en que va a quedar el secreto tributario establecido en el artículo 35 del Código Tributario, desde el punto de vista que va a haber un análisis y un juicio respecto a información que tiene obviamente esa característica y que hasta el momento va a ser resuelta de la Dirección del Trabajo, que por cierto no tiene las facultades y no corresponde, que efectivamente requiere información al Servicio de Impuesto Interno con esa naturaleza. Así que plantear este punto que nos parece muy relevante porque es algo que se cuida especialmente en todas las legislaciones respecto al cumplimiento y el resguardo del secreto tributario de los distintos contribuyentes. Gracias. Lo que ocurre en esa segunda parte, señor subsecretario, su servicio, el Impuesto Interno, entregará la información a la Dirección de Trabajo si están o no están afectados. Ustedes verán que se entrega la información protegiendo los datos personales de cada empresa y persona. Los funcionarios públicos tienen obligación de reserva en el manejo de los datos personales. Y por ende, ustedes serán los que verán cómo informan, pero no pueden decir que una persona no está afectada o una empresa no está afectada. Entonces, voy a poner en votación la indicación respecto al trabajador que deberá devolver los fondos, a menos que el Ejecutivo va a presentar una propuesta global. Entonces, las dos indicaciones quedan pendientes sobre la afectación para que se complementen. Vamos a la indicación número 6. Llegó el texto devuelto del Pancho. Página 20, diputado. Volvemos al artículo 3º y la propuesta sería reemplazar el inciso final del artículo 3º por el siguiente. Con todo, aquellos trabajadores que prestan servicios en las labores o actividades que hayan sido excluidos de los efectos del acto o declaración de autoridad al que se refiere el inciso primero del artículo primero, no podrán estar afectos a las prestaciones de esta ley, ni regirán respecto de ellos los efectos antes señalados. Sí, ¿lo pueden explicar? Pero que yo no sé a quién está excluyendo. Porque el texto era apuntar a otra dirección, don Francisco. Presidente, la idea de esta indicación es básicamente recoger lo que aquí se señaló, de que de manera clara y prístina se pudiera entender que los trabajadores que desempeñan esas actividades a las cuales la empresa está obligada o de las cuales tienen continuidad de servicios, no puedan estar afectos a los beneficios o a lo que señala esta ley, puesto que esos trabajadores se supone que tienen que seguir trabajando. Parece que nos hemos explicado muy mal o que usted entendió mal, pero el objeto era que las empresas que están obligadas a trabajar puedan, algunos de sus trabajadores, acogerse a los beneficios de esta ley. Claro, sí, pero no el grupo excluido es el que se omite. A contrario censo, todo el resto puede. Es aquellos trabajadores que prestan servicio. Los trabajadores que prestan servicio en las labores o actividades que hayan sido excluidas, sí,
¿Cuáles son las que han sido excluidas? Están obligados a trabajar. Por ejemplo, Eso son en las labores, no en la empresa. Los choferes que tienen que estar trabajando en la bomba de benzina, los que están en el El dispensador, problema no es pueden. cuando se va al tema de las labores. Los choferes, hay 1000 choferes. Sí. Entonces la labor es ser chofer. Lo que se necesita es que algunos choferes puedan suspenderse y a otros no. Entonces la reacción tiene que... Precisamente es el funcionamiento, la ley, el funcionamiento con la resolución 88 de Hacienda y Trabajo, hace que eso funcione de esa manera. Porque la resolución lo que hace es determinar, y el decreto de estado de catástrofe determina actividades. Por ejemplo, la actividad bancaria. Y también señala actividades que son accesorias a eso. Por ejemplo, el transporte de valores a los bancos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usted distingue dos trabajadores que tienen la misma función y que tienen distintos destinos respecto a la ley? La estado de catástrofe suprime el funcionamiento de casinos. Ellos también tienen transporte de valores. Sin embargo, los choferes de transporte de valores a los casinos, esos equipos pueden suspender. ¿Por qué? Porque no tienen una actividad. Don Francisco, lo que pasa en la aplicación práctica de la ley no es así. Voy a poner el caso, los buses interprovinciales. No, los buses interprovinciales, las empresas no se pueden acoger a la ley, porque está excluido el transporte interprovincial. Punto, ese es el problema que tenemos. Con esta reacción, explíqueme, quizá yo le estoy entendiendo mal. Que requieren continuidad. Presidente, si me permite, entiendo perfecto su punto. Y creo que la reacción anterior, que generó ahí cierta confusión, ¿cierto?, de la indicación anterior, era más clara incluso en ese sentido. Ahora, ¿Podríamos verla de nuevo? Si le parece, vamos a insistir por tercera vez en algunos momentos. La tercera la vencía. Seguimos. Número 6, perdón. Página 31. Aquí está el tema de las pensiones alimenticias y hay una indicación de la senadora Proboste. Le damos la indicación del Ejecutivo para partir. Y luego, sí, está la indicación del Ejecutivo en la página 32. El Ejecutivo propone agregar un inciso segundo nuevo al artículo 6 de la Ley 21.227. Dice, para efecto del pago de las pensiones alimenticias debidas por ley, que hayan sido decretadas judicialmente y notificadas al empleador, las prestaciones a que se refiere este título serán embargables o estarán sujetas a retención hasta en un 50% de las mismas. Para tales efectos, el empleador, en las declaraciones juradas a que se refieren los artículos 2 y 5, deberá señalar expresamente los trabajadores respecto de los cuales está obligado a retener y pagar pensiones alimenticias. En estos casos, de acuerdo a una norma de carácter general que dicta la Superintendencia de Pensiones, la sociedad administradora del Fondo de Cesantía transferirá al empleador la totalidad de las prestaciones de los mencionados trabajadores, indicando el nombre, rol único tributario y monto de la prestación que corresponde a cada uno de ellos, a fin de que el empleador cumpla con su obligación de retención y pago de las pensiones y pague directamente el saldo que quedare de la prestación al trabajador. Recoge lo que tú planteaste, que se paga sobre la totalidad de los pagos, son embargables, se le devuelve al empleador, el empleador tiene que pagar todo lo que el tribunal mandató y el saldo le paga al trabajador. ¿Qué les parece? Por lo menos en castellano. Se aprobaría, entiendo que en ese caso lo que es las 6. No, y la 6 también. No se
No se aprueban, presidente. La 6, la 7A. Sí, la 7A y la 6 se entienden subsumidas en la indicación aprobada del numeral 7. ¿Les parece? 8. Espérese, presidente. Sí, 8. En la página 33 empieza la indicación 8 del senador Letelier y de la senadora Muñoz para agregar al artículo 6 lo siguiente. Durante la aplicación de la suspensión temporal del contrato individual de trabajo por acto o declaración de autoridad o la ejecución de un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo, solo podrá ponerse término a la relación laboral por aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, En estos casos, sin perjuicio de las indemnizaciones legales correspondientes, los trabajadores mantendrán su derecho a las prestaciones con cargo a la cuenta individual por cesantía y al fondo de cesantía solidario de acuerdo a las reglas generales. Esto no se retira. Sí. Retirado. Así es, retirado. 9. La indicación 9 es del... sí. La indicación 9 es de la senadora Muñoz, que le hizo una pequeña rectificación de la senadora Muñoz y del senador Letelier para incorporar un artículo 6º bis que dice: no se aplicarán las normas del presente título a las trabajadoras que se encuentren gozando del fuero laboral a que hace referencia el artículo 201 del Código del Trabajo. Le hizo un pequeño cambio. A los dirigentes sindicales. Página 34. También que hicimos una modificación y la firmó la diputada Yoma, el diputado Saavedra. Es que mira, lo que establece el artículo 9 de esta ley es que en la reducción temporal de jornada se respetan los fueros. En cambio, en la hipótesis de la suspensión no se han respetado los fueros. Y hemos tenido denuncias de trabajadoras de varias empresas que las han despedido con fuero maternal. Entonces, eso es para poner en las dos hipótesis, que tanto en la hipótesis de la reducción de jornada como de la suspensión se establezca el fuero, el respeto al fuero. Entiendo que en verdad no debería ser controvertido el punto. Veamos que esté bien redactado, bien planteado. Si es redundante, es solo eso. Porque si hay la otra norma, pero entiendo que hay dudas tanto en dirigentes sindicales como en organizaciones de mujeres de cómo se respeta el fuero. Porque el fuero puede ser durante el pre y postnatal, y lo que pasa después del postnatal no lo pueden despedir a la persona durante un periodo de tiempo mayor. Entonces, a ese artículo que se está refiriendo la indicación. Ministra. Pero lo que dice esta indicación es distinto. Lo que dice esta indicación no es que no se pueda despedir a una persona con fuero, que eso es lo que la ley actual establece respecto de todos los fueros. Lo que es, exactamente, no tiene que ver con esta ley. Lo que acá dice es que una persona, ya sea con fuero, sea fuero maternal o fuera sindical, no podrá acogerse a la suspensión o a la norma de protección del empleo. Es decir, si todos mis trabajadores se van con suspensión porque no está funcionando mi empresa, no puedo aplicar suspensión respecto de aquellas personas que tengan fuero. Es distinto a lo que dice esta indicación. Me gustaría una aclaración antes de dar la opinión del Ejecutivo. ¿El artículo 201 a la vista? Sí. ¿Qué es lo que dijo la ministra? No lo entendí. No entendí. ¿Qué es lo que dijo la ministra? ¿Cuál es la duda? El punto está que el artículo o la propuesta de indicación lo que plantea es que no se pueden aplicar las normas del título primero, que es la norma de suspensión, a ninguna persona que tenga fuero. Eso quiere decir que una mujer que está embarazada, no estamos hablando que esté con prenatal o postnatal, porque ahí va a estar con fuero y va a estar con permisos con subsidio de incapacidad laboral. O un hombre que tenga algún fuero, por ejemplo, sindical,
respecto de ellos no se podría aplicar la suspensión. Por lo tanto, ellos no podrían ir a suspensión, que no es lo mismo que la explicación que se nos dio de la indicación, que nos dice que una persona con fuero no puede ser desvinculada durante este periodo, que nunca puede ser desvinculada, por lo tanto no tendría sentido porque alguien con fuero no puede ser desvinculado, salvo que haya un juicio de desafuero previo y es otro el tratamiento que se sigue. Lo dice la norma, ese es el vacío que estamos... Lo dice en la reducción de jornada, pero no en la hipótesis de la suspensión. Y han ocurrido despidos en situación de suspensión, o sea, no se respeta el fuero de las trabajadoras cuando hay una suspensión de jornada. Insisto, hoy en día no se puede despedir a nadie que tenga fuero. Lo que se plantea en esta norma es que en el caso, por ejemplo, de una empresa que cierre completamente porque está sin actividad y tenga 3 mujeres embarazadas, con esta norma lo que se diría es que ninguna de esas 3 mujeres podría ser suspendida, que tendría que mantenerse en la actividad con todas las condiciones previas. Entonces, el caso del despido está resuelto por la legislación ordinaria, no se puede despedir salvo que haya un juicio de desafuero. Lo que se plantea en esta indicación, y yo no sé si yo lo estoy leyendo mal, es que lo que se está pidiendo es que nadie que tenga fuero pueda ser sujeto de las disposiciones de esta ley, y que eso es de suspensión, es decir, que yo no le pueda suspender el contrato de la relación laboral a una persona que tenga fuero. Primero saber bien si nos estamos refiriendo a eso. Exactamente. Que no se le aplique la suspensión a quienes tengan fuero maternal. Presidente. No, el régimen general. Vuelve al régimen general. Que no se le aplica la reducción de jornada a los que tienen fuero, ¿por qué no se dice aquí que a aquellas personas que tienen fuero no se les aplica la suspensión? Yo entiendo que el fuero no está en discusión. Primero, la discusión es si se puede o no aplicar la suspensión a una mujer que terminó el postnatal hace 6 meses. ¿Puede aplicársele la suspensión? Eso es lo que están planteando algunos colegas. Presidente. No es el fuero lo que está en discusión. Sí. Es si se puede suspender estando con fuero. Presidente, ¿se me permite? Sí, un par de comentarios. Usted está muy en lo correcto cuando dice que aquí no está en duda la posibilidad de despido. Por lo tanto, una persona con fuero no puede ser despedida ni con esta ley, o sea, eso está claro. Ahora, ¿cuál es el objeto del fuero? El objeto del fuero, y así está definido en el Código del Trabajo, es que es una prerrogativa que evita que los trabajadores sean desvinculados, las personas con fuero, salvo que exista un juicio previo de desafuero, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que aquí se discute es si esta prerrogativa, que es para efectos del despido, la vamos a hacer extensiva para otro efecto, que es el efecto de la suspensión. Podría darse la hipótesis, presidente, que respecto a una empresa que tenga que cerrar, y que tenga, por ejemplo, personas con fuero por ser miembro del comité paritario o por ser dirigentes sindicales, suspenda respecto al resto de todos sus trabajadores, pero que existe una especie de privilegio con aquel que tiene fuero, por el solo hecho de tener un fuero, y que respecto a él no se pueda suspender. Y por eso que esto hay que mirarlo en ese contexto. Podemos estar estableciendo una suerte de privilegio en base a una figura que es el fuero, que no está pensado en esto. El fuero es para efecto del despido, no es para efecto de si aplica o no, por ejemplo, la suspensión de los contratos de trabajo. Está muy bien. Yo entiendo que yo voy a plantear, yo firmé la indicación, pero usted me ha convencido de que aquí no está en discusión el fuero. La pregunta es, ¿por qué a la gente con fuero no se le puede suspender la jornada? Y yo creo que es ahí a donde generó la duda. Quizás usted lo hicieron pensando en los dirigentes sindicales, para no meterse en esa discusión. Como hay diferentes tipos de fuero, es ahí a donde se ha generado el debate. Entonces, pero lo que se trata es que las mujeres con fuero no se les suspenda la actividad, porque están en una situación especialísima. Van a verse reducida su
ingresos, porque pasan entonces a depender del ahorro colectivo, del ahorro individual que tienen en sus cuentas del seguro de cesantía. Ese es el tema, o sea, no es un tema de discusión si fueron sí o despido, es un tema de que... Porque la van a suspender, pues, claro, porque está con fuero, la suspenden, lo que se trata es que le sigan pagando su sueldo habitual. Eso es lo que... Presidente, el caso de que tenga con fuero maternal ya no es de costo de la empresa, lo está pagando el seguro, lo está pagando el ISAPRE o FONASA. Lo está pagando el Estado, perdón. Lo está pagando el Estado. O sea, del punto déjame terminar, Carlos. De ese punto de vista, ¿qué incentivo podría tener el empleador de desvincular a alguien que no le afecta la planilla? Si el objetivo de esto es proteger al trabajador, la que tiene fuero está siempre protegida ante todo evento. Aún así hubiera la intención de suspenderla, si entiendo bien la norma. Presidente, solamente para entender bien, y la ministra lo especificó, o sea, está el momento en que la mujer entra con su prenatal y ahí efectivamente se entrega el pago del subsidio maternal de cargo del Estado, tal cual como se ha planteado, pero es en el periodo previo, ¿no es cierto?, cuando está con prenatal y cuando está con postnatal. Pero hay un periodo de fuero que es más amplio. Una mujer desde el minuto en que está embarazada está sujeta a fuero. Entonces, es ese periodo y posteriormente a tener su guagua. Entonces, es cuando no está recibiendo la licencia, como decimos comúnmente, ¿no es cierto? Cuando no está cobrando su licencia, es que en ese periodo esté protegida. A eso a lo que se refiere, desde que está embarazada y un año después de haber vuelto del postnatal inicial, de los 3 meses, de las 12 semanas. Claro. Entonces, es durante ese periodo el que estén protegidos los ingresos de la trabajadora. Ahora, yo entiendo que hay un tema práctico, si está suspendida la empresa, no sé, no son tantos los casos, no son tantas las mujeres que tienen guagua hoy día, pero sí lo que queremos, y en eso yo comparto el sentido que hay detrás del planteamiento, más bien conceptual, que es proteger los ingresos de esa mujer en una situación de embarazo, como lo que hemos resguardado siempre. Yo voy a plantear algo. Yo tengo el temor de que sin querer queriendo estemos empujando despidos o situaciones raras de quiebras. Y me explico. Porque si la empresa está afectada, y pongamos que usemos el concepto afectado de la letra A del artículo que viene, la empresa tiene problemas graves, ¿qué va a hacer? No puede despedir a la mujer. Va a tener que mantenerle ¿qué sueldo? Sueldo completo. Entonces, la pregunta es, eso no es durante el pre y postnatal que lo paga el Estado, va a ser los meses posteriores, el año posterior. Eso, entonces... A ver, justamente el problema está en que cuando una empresa, si está absolutamente suspendida por orden de autoridad, no va a poder tomar más decisión y va a estar suspendida, por lo tanto no hay ninguna alternativa. Y en el caso de un pacto, obviamente que se van a ir considerando estos casos, pero tal como plantea el senador Letelier, si una empresa se encuentra presionada y va a tener que mantener la remuneración de 2 o 3 mujeres embarazadas, va a tener que entonces a lo mejor tomar la decisión de desvincular a otro de los trabajadores, no pagar esas cotizaciones previsionales, por poder mantener el ingreso completo de la persona que está con un fuero maternal. Y estamos hablando de situaciones absolutamente extraordinarias, por periodos absolutamente extraordinarios que están afectando por igual a todos los trabajadores. Nosotros aquí también podríamos hacer una distinción respecto de trabajadores debido a la ley de inclusión que se han incorporado y que tienen distintos tipos de discapacidad o de madres que son solas. Tenemos una variedad de situaciones que son muy complejas. Y que entendiendo que el objetivo es proteger a una madre que está embarazada o que acaba de tener un hijo dentro del primer año, se pueden producir situaciones que a lo mejor no son las que nosotros queremos respecto al resto de los trabajadores. Propongo que, secretaria, que lo ponga en votación. El presidente pone en votación la indicación presentada.